Estimados participantes, soy Adolfo Carreño y les doy la bienvenida a este módulo de Incoterms 2020. En este módulo, que está conformado por varios videos, vamos a entender y vamos a aprender cuál es el concepto de las Incoterms, qué significan las Incoterms. Ustedes han visto normalmente en su día a día términos como FOB, SIF, son solamente ejemplos de 2 Incoterms de un juego de 11 Incoterms en total. Y en este módulo lo que vamos a ver es, vamos a ver la última versión de las Incoterms. Las Incoterms 2020. Muy bien, vamos a entender las definiciones de las Incoterms. Vamos a también establecer la importancia de las Incoterms, ¿no? Y luego también vamos a hacer un paso a paso, de una operación de compra-venta internacional, ¿no? Y en este paso a paso de una operación de compra-venta internacional vamos a identificar cada una de las Incoterms, de manera tal que ustedes van a poder conocer las 11 Incoterms que existen en total. Existen 11 Incoterms que existen, de las cuales hay 2 muy conocidas, que es las consabidas FOB y SIF, pero son solo 2 de un abanico de 11 alternativas. Y ustedes van a poder, como lo vamos a hacer súper detallado, ustedes van a poder elegir la Incoterm que mejor se ajuste a su operación o a su negocio actual, ¿no? Ok, muy bien, entonces vamos a empezar con los conceptos. Vamos a ver qué son las Incoterms. Las Incoterms, en primer lugar, es la abreviatura de International Commercial Terms, o los términos del comercio internacional. ¿Qué significa esto específicamente? Si queremos entender rápidamente las Incoterms y de manera sencilla las Incoterms básicamente son reglas, como dice acá. Son reglas que estandarizan, lo vamos a decir así, que estandarizan aspectos logísticos de una compra-venta internacional. Esto es súper importante. Son reglas que estandarizan aspectos logísticos de una compra-venta internacional. ¿Y por qué es importante las Incoterms? Porque si no existieran las Incoterms, entonces en cada operación de compra-venta internacional, tanto el comprador y el vendedor tendrían que ponerse de acuerdo acerca de todos los aspectos logísticos de esta operación. Y vamos a ver, créanmelo por adelantado, y vamos a ver en los videos posteriores etapa a etapa, detalle a detalle de una operación de compra-venta internacional, y vamos a encontrar que esto es relativamente complejo. Infinitamente mucho más complejo que una compra-venta local. Es bastante complejo. Entonces, ¿para qué inventar o para qué establecer estos aspectos logísticos cada vez que compras y vendes? Mejor usa un estándar, y esos estándares son las Incoterms. Las Incoterms son estándares que regulan aspectos logísticos de una compra-venta internacional, de manera tal que lo que tienes que hacer en tu negociación con tu proveedor es simplemente decirle: véndeme esta mercancía en términos, por ejemplo, FOB, o te quiero comprar estas mercancías en términos SIF o en términos export, ¿no? Véndeme estos términos. Entonces tu proveedor debe conocer y debe saber qué significa exactamente un Incoterm FOB, qué significa exactamente un Incoterm SIF, qué significa un Incoterm export y cuáles son sus obligaciones. Y a su vez también cuáles son sus derechos y cuáles son las obligaciones de la otra parte, la del comprador. De tal manera que simplemente una operación de compra-venta internacional se vuelve mucho más sencilla. Ya ambas partes conocen cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos, y simplemente ejecutan lo que dice la Incoterm. Esa es la importancia de la Incoterm, y esto ha permitido que el comercio internacional se desarrolle de manera exponencial, porque facilita el comercio internacional. Porque imagínense ustedes establecer los aspectos logísticos con un proveedor en China. En primer lugar, tienen diferencia de idiomas.
¿no? Y dentro del idioma tienen diferencias conceptuales, ¿no? O sea, los conceptos que tenemos aquí de puertos y de terminales portuarios son distintos a los que existen en China. Ahora luego también tienen diferencias horarias, ¿no? Entonces se vuelve muy complicado. Usa un Incoterm. Ese es el, ese es el concepto. No, usa un Incoterm. En primer lugar, las Incoterm son simplemente reglas, ¿no? Y en segundo lugar, son reglas voluntarias. No son obligatorias como las leyes, son completamente voluntarias y su valor, el valor de un Incoterm, está en el uso y costumbre. Es decir, significa lo siguiente. Por ejemplo, en las leyes, cuando tú hablas de leyes, una ley generalmente deroga a la ley anterior. En cambio, en un Incoterm esto no funciona así, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en la Incoterm 2020, pero eso no significa que las Incoterm del año 2010, las reglas del 2010, ya no sean válidas, ¿no? Ustedes pueden usar unas reglas de Incoterm de versiones anteriores, no tienen que usar exactamente la última, ¿no? Entonces aquí conviene hacer un paréntesis, ¿no? Quien publica estas reglas es la Cámara de Comercio Internacional, o la llamada ICC, International Chamber of Commerce, ¿no? Con sede en París, ¿no? Entonces esta Cámara de Comercio Internacional cada 10 años aproximadamente va actualizando las Incoterms, va actualizando los conceptos FOB, SIF y XWORD, por ejemplo, los va actualizando, ¿no? Y como los va actualizando, en cada actualización recoge los usos y costumbres de ese momento, ¿no? Por ejemplo, hoy en día tenemos una explosión en el negocio del e-commerce, ¿no? Hay mucho e-commerce, hay empresas como Amazon, empresas como AliExpress, etcétera, 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 y el e-commerce es una realidad en el mundo, ¿no? Que no existía, por ejemplo, en los años 90, o que no era tan fuerte en los años 90, en los años 80. Es decir, los términos de comercio internacional van recogiendo esos cambios en los usos y costumbres del comercio internacional del momento. También, por ejemplo, los medios de transporte también van evolucionando, ¿no? Hoy en día tenemos naves portacontenedores de hasta 10.000, 12.000 contenedores, y antes eran de mucho menor tamaño, ¿no? El transporte también se va modernizando, ¿no? Entonces, estas actualizaciones van recogiendo esos cambios en el comercio, esos cambios en los medios de transporte, esos cambios en los seguros, en los fletes, etcétera, ¿no? Se van actualizando, y claro, es preferible usar la última Incoterm, pero no es obligatorio. Por ejemplo, tú puedes tener el siguiente caso. Puedes entenderte muy bien con un proveedor ubicado en China en un Incoterm FOB del año 2010, de las reglas que pertenecen al año 2010. Entonces tú puedes seguir usando esas Incoterm estando en el 2020, 2025, 2026, 2027. Nadie te obliga a usar la última versión. Claro, sería lo mejor, sí, pero nadie le obliga a usar la última versión. Tú puedes usar la versión del 2010 sin ningún problema. Si tu proveedor ya se acostumbró a esa versión, tú también ya estás súper acostumbrado, ya conocen, se manejan muy bien, y los negocios van marchando, y se va haciendo muy buenos negocios, ¿por qué tendrías que cambiar de Incoterm? Simplemente mantén la siguiente, ¿no? Claro que es bueno tener siempre lo último, pero ahí está, ¿no? Entonces ese es el concepto, ¿no? La vigencia de un Incoterm viene dada por los usos y costumbres. Las Incoterms últimas no derogan las Incoterms a las Incoterms anteriores. Ustedes pueden seguir usando las anteriores si lo desean. Nada más es recomendable especificarlo en el texto del contrato de compra-venta, en la orden de compra, en el documento o en el email que ustedes están utilizando. Les digo email porque un email escrito a su proveedor indicándole envíame la mercancía en términos FOB Incoterm 2020, el proveedor ya sabe exactamente qué obligaciones tiene, ustedes también ya saben exactamente qué obligaciones tienen, y pueden usar esa Incoterm. Nada más que es recomendable especificar el año de la versión de las Incoterms, ¿no? Esta versión, la última versión es la de 2020, su vigencia es a partir del 1 de enero de 2020, y lo pueden encontrar en este link.
International Chamber of Commerce Spain.org. ¿No? Ustedes lo ingresan al Google y tienen ahí el acceso a las Incoterms, ¿no? Entonces, como hemos hablado, las Incoterms encierran un conjunto de obligaciones que asume cada parte en una compra-venta internacional. Perfecto, ¿no? Recuerden ustedes que las Incoterms no son obligatorias, ¿no? Son voluntarias. Son completamente voluntarias, ¿no? Entonces aquí, en primer lugar, hay que, y ya de alguna manera lo hemos estado anticipando, las Incoterms, ¿qué cosa definen? Básicamente definen estos aspectos de una compra-venta internacional, que son, como ustedes pueden ver, aspectos logísticos, ¿no? ¿Qué aspectos logísticos definen las Incoterms, ¿no? En primer lugar, el lugar de entrega y la transferencia del riesgo, ¿no? El lugar de entrega y transferencia, o también es lo mismo, transmisión del riesgo. Me parece que en el documento de las Incoterms usan el término transmisión o transferencia del riesgo, pero se entiende lo mismo, ¿no? Es súper importante esto, ¿por qué razón? Porque simplemente, pues, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente. Vamos a decir que ustedes están comprando un contenedor de polos, por decirlo así, y el lugar de entrega es en el puerto del Callao. Entonces, cuando su proveedor, el vendedor, llega al puerto del Callao, vamos a decir, está en el puerto del Callao, el vendedor llegó al puerto del Callao, ¿no? Y en este lugar, este es el puerto del Callao, en este lugar se transfiere el riesgo. En el puerto del Callao se transfiere el riesgo. Aquí el riesgo queda transmitido porque el proveedor ya llegó al lugar de entrega. El lugar de entrega está relacionado con la transferencia o la transmisión del riesgo. ¿Qué significa esto? Si al contenedor le pasa algo después de que el proveedor llegó al lugar de entrega, la responsabilidad ya no es del proveedor, sino es del comprador. El proveedor ya transfirió el riesgo. No, eso es lo que significa. Transfieres el riesgo, entregaste la mercancía, entonces inclusive exiges el pago. Exiges el pago, punto importante. Y tú como comprador estás obligado a pagar. Aunque, por ejemplo, a la mercancía, el vendedor llegó al puerto del Callao y al día siguiente la mercancía se perdió o el puerto del Callao se incendió y tú pierdes la mercancía, el que pierde la mercancía, perdón, es el comprador, porque el vendedor ya transfirió el riesgo. Otras cosas más que definen la Incoterm, importantes, el medio de transporte y el reparto de gastos entre el exportador e importador. Esto también es súper importante, ¿no? Porque vamos a ver, y lo vamos a ver en los siguientes videos, y lo van a ver ustedes de manera súper detallada, van a ver que en una compra-venta internacional, tiene etapas mucho más, de lejos, mucho más complejas que una compra-venta local, porque tiene, por ejemplo, relacionadas operaciones como manipulaciones, tiene tracciones, tiene transportes, tienen operaciones aduaneras de exportación, importación, revisiones de las intendencias aduaneras, etcétera. Hay bastante riesgo en toda esta operación, ¿no? Y entonces, al ser algo bastante complejo, ¿no? Es de suma importancia saber de manera clara y transparente a qué está obligado el comprador, qué gastos asume el comprador y qué gastos asume el vendedor dentro de todo este flujo logístico que existe en una operación de compra-venta internacional. Entonces, un Incoterm establece eso, el reparto de gastos entre el comprador y el vendedor. ¿Ok? Eso es bastante importante. Esto, no se preocupen, créanme que lo vamos a ver con bastante detalle en los siguientes videos, en donde vamos a estudiar y analizar Incoterm por Incoterm, etapa por etapa. Ahora, antes de entrar a ello, nosotros tenemos que entender lo siguiente, tenemos que decir lo siguiente. El transporte marítimo en el negocio internacional es súper importante y es predominante, ¿no? Básicamente el 90% de todas las compra-venta internacional o de todas las transacciones internacionales es por vía marítima, ¿no? Entonces es súper predominante.
el transporte marítimo. Es súper importante el transporte marítimo, ¿no? Entonces el 90% de las operaciones se hacen a través de la vía marítima. Entonces ustedes tienen que ponerle doble foco, doble atención a los fletes en el transporte marítimo, ¿no? A qué cosa que incluye y que no incluye cada uno de los términos del flete, ¿no? Porque es súper importante, porque el transporte marítimo es muy usado y porque además esta estructura es una estructura muy parecida a los demás medios de transporte, ¿no? Le vamos a hacer doble clic en los fletes y además también vamos a hablar acerca del seguro en las Incoterms, ¿no? Vamos a hablar acerca de los seguros y quién debe tomarlos, ¿no? En primer lugar vamos por el lado del flete, ¿no? Ustedes deben de conocer, ¿no? Antes de pasar de lleno a las Incoterms, que existen términos en el flete, ¿no? Que existen términos en el flete. ¿Qué términos son? ¿Qué términos existen? Existen los fletes en términos liner terms, ¿no? Estos fletes en términos liner term, o también llamados términos de línea, están relacionados con la siguiente noción. El flete o el transporte internacional tiene operaciones previas y posteriores al transporte propiamente dicho, ¿no? Por ejemplo, en el puerto de origen hay un proceso de carga. Luego de la carga del contenedor al buque está el transporte o el traslado propiamente dicho. Y luego existe una descarga. ¿Ok? Entonces, estas tres operaciones están relacionadas con los fletes, ¿no? Entonces, ¿qué son los términos del flete? Los términos del flete están relacionados con el siguiente concepto. Están relacionados con qué operaciones incluye ese importe que ustedes están pagando en el transporte internacional. ¿O qué operaciones incluye ese importe que ustedes están pagando en el flete? Por ejemplo, si ustedes le cotizan un flete de un contenedor de 20 pies en términos liner terms, significa lo siguiente, que esos $1,200 incluye, porque esta es la definición de liner terms, incluye la carga del contenedor, el traslado, como no podía ser de otra manera, pero también incluye la descarga. O sea, incluye las tres etapas del transporte internacional. Pero ustedes pueden también comprar en términos FI o Free In, ¿no? En términos FI o Free In. ¿Qué significa esto? Significa que el importe que ustedes estén pagando, el importe que ustedes pagan por el flete, ¿no? Si ustedes compran, dicho de otra manera, un flete en términos FI, ¿no? Y vamos a decir que en términos FI les cuesta $1,000, ¿no? Voy a poner aquí por contenedor, pero luego voy a hacer después una aclaración, ¿no? Vamos a decir que ustedes compran un flete en términos Free In, FI, por $1,000 por contenedor. Esto significa que estos $1,000 incluyen el transporte y la descarga. El transporte y la descarga. Incluye eso de ahí, ¿no? No incluye esos $1,000, no incluye la carga. Punto importante, alguien debe de pagar la carga, ¿no? Probablemente sea el vendedor en origen, ¿no? Y paga la carga, te deja la mercancía dentro del contenedor y tu flete Free In solamente cubre el transporte y la descarga. Ese es el flete Free In, ¿no? Es el término FI o Free In. Pero luego también tienen otro término que es el Free Out. Y esto por analogía se entiende es bastante sencillo. Si ustedes les venden fletes en términos FO, si ustedes les venden fletes en términos FO, ¿esto qué significa? Significa que ese importe que están pagando incluye la carga del contenedor, la carga y el transporte. Y que en destino el comprador tiene que pagar la descarga. Y un flete, si ustedes compran un flete en términos FIO, Free In Out, significa que ese flete cubre solamente el transporte. Solamente el transporte. Alguien en origen, probablemente el proveedor, debe pagar la carga. Y
probablemente en destino ustedes deban de pagar la descarga. Ustedes deben de pagar la descarga, pero deben pagar la descarga. Pero ese flete, ese valor o ese importe de flete FIO o FIO solamente cubre el transporte internacional. Entonces, esto es súper importante, ¿no? ¿Qué término del flete están comprando? ¿Por qué razón es importante? Porque el 90% de las operaciones de comercio internacional se hacen por vía marítima. Entonces, ustedes es muy probable que tienen un 90% de posibilidad que compren un flete marítimo, tengan que negociar un flete marítimo. Si tienen que negociar un flete marítimo, entonces tienen que conocer en qué condiciones se venden esos fletes marítimos. Y esas condiciones son los términos del flete, esto que hemos estudiado aquí. Existen 1, 2, 3, 4 términos del flete. Pero aquí tengo que entrar en una simplificación. Una simplificación importante relacionada justamente con lo que les decía aquí, porque cuando les dije ustedes pueden comprar un flete free in y les puse como ejemplo $1,000 por contenedor, ¿no? Aquí les tengo que hacer una aclaración y la aclaración es la siguiente: cuando ustedes hacen una transacción de compra-venta internacional en contenedores, es decir, compran contenedores completos con mercancía, ¿no? Es casi seguro, la práctica lo dice así, que el flete que le van a vender es un flete en términos liner terms. Cuando hablan ustedes de contenedores, no van a encontrar agente de carga o línea naviera que les venda en términos FI, FO o FIO. Free in, free out o free in and out. Eso no existe. Casi te venden, todos te van a vender un término liner term. Liner term es lo que vas a encontrar. Con eso el mundo está simplificado, ¿no? Entonces, ¿para qué se usan los términos FIO, free, free out y free in? ¿Dónde se usan esos términos? Se usan en las negociaciones de transporte de mercancía a granel. Ahí es donde se usan esos términos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú hablas de mercancía a granel, habla, por ejemplo, de minerales, ¿no? Que si aquí estamos hablando del puerto del Callao, los minerales vienen a través del ferrocarril central, desde Huancayo, etcétera, desde Cerro de Pasco, llegan al borde del buque y hay una operación de carga, ¿no? En realidad es una carga y estiva, ¿no? Carga es el transporte de la mercancía hasta el buque y el acomodo es la estiva, ¿no? Entonces hay esa operación. Entonces ustedes tienen que, y esa operación es súper costosa, ¿no? Ahí tienen que usar fajas, bandas, etcétera, ¿no? Bandas que van moviendo el mineral, lo que fuera, o succionadores o ductos, lo que deseen, ¿no? Entonces, eso se tiene que negociar aparte, ¿no? Entonces, cuando transportan graneles, ¿no? O ya sean estos líquidos o sólidos, por ejemplo, petróleo, cuando se compra petróleo, cuando Repsol aquí en Perú compra petróleo, cuando se vende petróleo o gases, ¿no? En general, mercancía a granel, ustedes tienen que negociar si el flete es free in and out, FO o FI. Pero si es contenedor, ustedes no tienen nada que negociar. El término va a ser liner term siempre. Nadie les va a vender flete en otro término que no sea liner term. No existe. Entonces, esto queda básicamente limitado al mundo granelero. Estos términos del flete. Era importante decirlo, era importante que ustedes lo conozcan. Y ahora vamos a hablar otro aspecto de las Incoterms. El seguro en las Incoterms, ¿no? El seguro no es obligatorio. Nadie les obliga a comprar un seguro. No es obligatorio. No. Solo hay dos Incoterms que te obligan al uso del seguro: la Incoterm SIF y la Incoterm SIP. Por aquí está el Incoterm SIP. La Incoterm SIF y la Incoterm SIP obligan al vendedor a comprar un seguro a favor del comprador, ¿no? Lo voy a poner aquí, a favor del comprador.
solo esas dos Incoterms te obligan a usar un seguro. Y una diferencia con la Incoterm 2010 es que, por ejemplo, la Incoterm SIP te obliga a contratar un seguro tipo A. Un seguro tipo A es un seguro All Risks. All Risks o todos los riesgos cubiertos. Y en un Incoterm SIF, el tipo de cobertura al que está obligado a comprar el vendedor es la Incoterm SIF, o este es un seguro completamente básico, ¿no? Completamente bastante sencillo y elemental. Pero aquí, ¿cuál es el punto, no? El seguro no es obligatorio, solamente dos Incoterms te obligan a usar el seguro, ¿no? Que es la SIF y la PIP, y la SIF y la SIF y la SIP, ¿no? Pero las buenas prácticas, como lo señalo aquí en las primeras partes, las buenas prácticas recomiendan el uso del seguro, ¿no? Principalmente yo creo que ustedes deben comprar el seguro por dos razones importantes, ¿no? Por dos hasta por tres razones importantes. En primer lugar, ¿no? Una razón por la cual deben comprar el seguro es decir, ustedes deben asegurar la mercancía, quieren dormir tranquilos. Entonces, como quieren dormir tranquilos, quieren tener la mercancía asegurada. Recuerden que el transporte marítimo está expuesto a ciertos riesgos, ¿no es cierto? El marítimo está expuesto a ciertos riesgos, entonces ustedes van a querer asegurar esa mercancía, ¿no? Es para no perderla. Otra razón por la cual ustedes van a usar un seguro es, en primer lugar, es súper barato. El seguro es barato. El costo del seguro es marginal, ¿no? Es decir, más o menos el seguro, un seguro sin negociar, ¿no? Un seguro sin negociar, es decir, mandas un email a Pacífico o a RIMAC y le preguntas cuánto me cuesta asegurar esta mercancía desde Asia al puerto del Callao, de algún puerto de Asia, Shanghai al puerto del Callao. Sin negociar, te van a cobrar 0.1% del valor de la mercancía, ¿no? Yo he visto negociaciones que han bajado este número hasta 0.03%. No es una nada, ¿no? Si ustedes toman en cuenta que los gastos logísticos en el Perú pueden llegar a ser 20%, 18%, 0.1 es marginal, es una nada, ¿no? En segundo lugar, la razón por la que ustedes deben de comprar un seguro es porque es barato. Por esto, es porque es barato. La tercera razón por la que ustedes van a comprar un seguro está relacionado con la legislación peruana, en el cual la SUNAT te obliga a presentar un seguro, ¿no? Es decir, te recomienda a usar un seguro, ¿no? Y con las recomendaciones de la SUNAT son relativamente coactivas, entre comillas, ¿no? Porque sucede lo siguiente. Si no compras un seguro, si no usas un seguro, entonces la SUNAT te dice, en primer lugar, fírmame un documento, una declaración jurada que indica que no estás usando un seguro en esta operación de importación. Tienes que firmar la declaración jurada que dice no estoy comprando seguro, esta operación de compra-venta no tiene seguro asociado. Ya, muy bien, firmas eso y luego la SUNAT dice lo siguiente: muy bien, no estás usando seguro, entonces, ¿qué pasa? Yo te calculo los impuestos al valor en función al valor de la mercancía más el flete y seguro. No hay seguro, entonces mi impuesto al valor es un poco menor. Entonces, por lo tanto, lo que voy a hacer es voy a calcularte un seguro virtual. Le llaman también seguro de tablas, ¿no? Un seguro de tablas, un seguro virtual que no existe, pero lo voy a usar como concepto para que mi monto sobre el cual te voy a calcular los impuestos no baje porque no estás usando seguro. Y eso, ese seguro de tabla va a valer 2.5%. 2 a 2.5 dependerá del material, ¿no? Pero entonces ustedes pueden ver que si no compran, la SUNAT les calcula un seguro virtual para el pago de impuestos que es 25 veces este valor, ¿no? Entonces, la respuesta está ahí. Compren seguro. Usen el seguro, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Las buenas prácticas del comercio internacional recomiendan el uso del seguro para cualquier operación de comercio exterior, más esto no es ninguna obligación. Con respecto a las Incoterms, ya lo hemos hablado, los únicos términos son SIF y SIP, ¿no? El término SIF, ya lo hemos visto, te obliga a comprar un seguro con cobertura tipo C. Aquí hay un primer cambio contra la Incoterm 2010. En las Incoterms, en la versión 2010 de las Incoterms, ¿no? Te obligan una cobertura tipo C. En cambio acá ya te están diciendo otra cosa.
Si es SIF es tipo C, pero si es SIF es tipo A. ¿Y esto por qué razón? Por la siguiente, y esto lo vamos a ver luego, ¿no? Ustedes van a, luego vamos a revisar y les voy a explicar que la CIF está relacionado por lo general con la mercancía a granel y la CIF está relacionado con la mercancía contenedorizada. Entonces, ¿qué pasa? Con los graneles, ustedes saben que cuando negocian graneles, muchas veces esos precios se negocian en las bolsas, el precio del granel, el maíz, el trigo, el hierro, la cebada, el cobre, etcétera, son precios que vienen de las negociaciones que hay en las bolsas de valores, ¿no? Entonces, conforme el mineral, el granel esté en tránsito, el precio puede ir variando, ¿no? Hay una exposición a la variación del precio, ¿no? Del granel, ¿no? Eventualmente una subida del granel, ya sea el mineral o ya sea el maíz o sea el otro tipo de granel, entonces puede hacer que tu seguro suba también. No, de hecho va a subir porque es un porcentaje del el valor de la mercancía y si este valor va cambiando a lo largo del tiempo, mientras la mercancía está en tránsito, generalmente este valor que demora en tránsito va a demorar 30, 40 días y en 30 o 40 días puede fluctuar mucho el precio del granel, entonces tu precio también de seguro va a fluctuar mucho, ¿no? Entonces para estar menos expuesto a esas fluctuaciones, la ICC te dice compra el seguro de cobertura más barata, o sea, el tipo C. Compra el seguro tipo C, ¿no? Pero si son productos, carga general, productos, artefactos electrodomésticos, etcétera, ahí sí estás obligado a usar el tipo A. ¿Qué cubre un tipo A? ¿Qué cubre el tipo C? Esto lo vemos a continuación. Un tipo A es una cláusula en el seguro que te cubre contra todo riesgo. Estás cubierto contra todo riesgo. Todo, obviamente, excepto lo que esté excluido en la misma póliza, ¿no? Es la misma póliza, la misma cláusula la que tienes que leer. Esto es importante que les voy a poner acá, leer sus cláusulas para ver qué cosa qué cosa no está cubierto. Generalmente no está cubierto, por ejemplo, guerra, actos de terrorismo, cosas así no están cubiertos, pero tienen que leer su propia póliza, ¿no? Un tipo B es un tipo intermedio y un tipo C es un tipo muy básico de seguro, súper básico de seguro, o sea, es decir, está relacionado con daños que le ocurran a toda la nave. Con eso está relacionado un tipo C. Recuerden ustedes que los seguros, y aquí esto es importante, cubren causas, no efectos. Por ejemplo, su contenedor cayó al mar. El contenedor en el que trasladaban la mercancía se hundió. Entonces, lo que la empresa de seguros evalúa es cuál es la causa del hundimiento del contenedor, ¿no? ¿Por qué se hundió el contenedor? Por ejemplo, puede decir que se haya hundido por echazón. ¿Qué cosa es un echazón? En alta mar, las naves están expuestas a tormentas, están expuestas a perder el equilibrio, entonces el capitán de la nave debe tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, si la nave ha perdido el equilibrio porque está atravesando una tormenta muy, muy complicada, muy, muy dura, entonces el capitán de la nave dice, para que la nave recupere el equilibrio, vamos a botar todos los contenedores que están en la proa del buque. Y botan todos los contenedores que están en la proa. Y justamente tu contenedor está en la proa, ¿no? Entonces, esta maniobra se llama echazón, ¿no? El botar los contenedores en alta mar, por ejemplo, es para poder recuperar el equilibrio, se llama echazón. Y, por ejemplo, tu contenedor se hundió por efecto de la echazón. La pregunta es, ¿la echazón está cubierta? ¿Esa causa está cubierta? Entonces sí está cubierta, por ejemplo, por el tipo básico. Entonces sí te van a devolver el dinero. Porque puede ser de que también hundan tu contenedor o boten tu contenedor porque simplemente no está bien asegurado. Porque está mal asegurado, ¿no? Y tu contenedor se cae al mar,
mal asegurado es negligencia del transportista. Entonces, esa causa, negligencias, por ejemplo, no están cubiertas. Muy bien, señores. Esto es todo lo que les tenía que decir de manera introductoria con relación a las 5 terms. Ahora, a continuación, en los siguientes videos van a ver detalle a detalle, etapa a etapa, paso a paso, cada una de las 5 terms. Muchas gracias, señor, y nos vemos en el siguiente, señores, y nos vemos en el siguiente video.